Creo que le pegué y lo corrí, pero morí. ¿Ya Que empezamos? hablar de Che Guevara. Sí, Dale. Bueno. bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa de Vara. Y Darío Farsi. Bueno, en el capítulo de hoy volvemos a invertir roles porque fue un éxito esto de la versatilidad. Así que contanos, Darío, de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, en este día, en esta noche, vamos a entrevistar a Grasa, que está vestida como una persona que está en el Parlamento. Y bueno, aproveché esta oportunidad para entrevistar a Grasa porque me están surgiendo dudas, no sobre ese tema, sobre esta nueva agenda o este nuevo debate que están teniendo algunos sectores del progresismo, tanto en Latinoamérica como podríamos llamar este progresismo liberal en Estados Unidos, pero también sucede en Europa, en torno a esta idea de perdimos las elecciones o no nos va tan bien en las elecciones debido a que perdimos la agenda de la clase obrera y empezamos a hablarle más a una minoría y empezamos más a hablarle a las comunidades, adoptamos una agenda woke, aceptamos esta agenda progresista y por eso perdimos nuestro tradicional grupo y que entonces incorporar esos derechos o incorporar nuevos derechos sociales y políticos para las minorías sería a priori un error. Y me puse a pensar un poco, ¿cómo vemos esta historia entre ser de izquierda, para dejarle al progresismo lo que es del progresismo, la izquierda? ¿Cómo se plantea frente a estos temas? ¿Siempre estuvo cerca de la comunidad queer? ¿Está cerca de la comunidad queer? Y al mismo tiempo, ¿es una contradicción ser de izquierda y ser queer? Bueno, a ver, vamos a empezar por donde yo creo que hay que empezar, que es por lo histórico. Dale. Vamos a empezar con algunos ejemplos históricos y vamos a ver cómo se construyó esta idea de que ser de izquierda y ser queer es una contradicción en sí mismo. Para mí hay dos hitos históricos muy importantes para poder hablar de esto. El primero de ellos es sobre Cuba, que es uno de los países que fueron realmente socialistas, que hicieron una transformación radical de la sociedad, y El único en Latinoamérica, ¿no? ¿Eh? El único en Latinoamérica, ¿no? el único en Latinoamérica. Es importante. perdón. No, pero digo Exactamente. es importante porque marca un antes y un después. Sí, Perdón. sí, tranqui. No me estoy metiendo con la Unión Soviética, tranquilo que ahí voy. Pero bueno, el primero en Latinoamérica, el primero, vamos a decir solamente el primero, podría haber otros, pero bueno, el primer país en construir un modelo socialista, y durante los primeros años de la Revolución Cubana sucedió algo que después fue muy achacado y utilizado con una gran campaña de marketing, que es lo que sucedió entre el año 65 y 68, que fueron las unidades militares de ayuda a la producción. ¿Qué son estas? Las famosas UMAP son espacios donde, de alguna manera, el socialismo cubano lo que hacía era ayudar a la industrialización de Cuba a partir de campos donde se incentivase la producción. Y a esos campos se llevaba a la gente que no estaba trabajando dentro del modelo, como una especie de ley de vagancia. Dentro de esa ley de vagancia, una, por verse así tan divina, decían que una era vaga. ¿Sabes lo que cuesta montarse? Las horas que cuesta hacer todo esto, la concha de la lora. Estos pelotudos me vienen a decir que soy vaga. Entonces llevaron a la gente a estas unidades de ayuda a la producción. Y hay un libro muy famoso de Reinaldo Arenas que cuenta todo lo que sufrió en estas unidades militares de ayuda a la producción. Estuvo mal, absolutamente, fue un desastre, absolutamente. La producción y el proceso de avance de las fuerzas productivas en el socialismo no lo vas a lograr haciendo que los putos trabajen en el campo. En primera medida voy a cuestionar la efectividad, o sea, era una mala idea desde el punto de vista de la productividad, y en segunda medida es una idea un poco homofóbica y no está muy bien. Me gusta que empecemos digamos. por el estalinismo primero, me agrada. Ella, ¿qué pasa? Que lo otro ya está al lado, más o menos todo el mundo. O sea, la gente que mira este programa ya sabe que está mal la homofobia. Claro. O sea, que me está mirando a mí. Con remera del Pepe la mira. Pero voy a decir que no solamente que está mal la homofobia, sino que además es poco productivo. Bien, sí, comparto. No vas a industrializar un país haciendo que todos los putos vayan a trabajar al campo. No, chicas. Y lo que se hizo fue, se construyó toda una campaña de marketing muy grande alrededor de este hecho puntual. Se le dio mucho fuego a Reinaldo Arenas y se le dio mucha propaganda. ¿Fue un error?
fue un error, fue una política que estuvo mal, pero vamos a recordar que esto pasó entre el año 1965 y 1968. ¿Qué estaba sucediendo en ese mismo momento en Estados Unidos o en cualquier país del mundo? Digo, Cuba en ese momento de ese socialismo que estaba construyendo no era más homofóbico que ningún país del mundo, pero al menos sí podemos decir que hay ciertas cosas que en esos momentos no pasaban dentro de las cárceles cubanas, como por ejemplo la tortura, la violación masiva, el poner en un paredón y fusilar a la gente por su orientación sexual. Y hay muchos países de ese momento que sí estaba ocurriendo todo eso. Bueno, para ponerte un ejemplo que siempre me llama la atención, en Alemania, en ese momento la República Federal, en el año 74, hasta el año 74, las mujeres para tener un trabajo le tenían que pedir autorización a su marido, por ejemplo. Cosa que en Cuba no pasaba. Bien, exactamente. 74, Entonces, no 68. esto no es para justificar, porque estuvo mal, estuvieron mal, y creo que el propio Fidel Castro, cuando fueron los años 80, hubo todo un proceso que se llama el proceso como de la autocrítica y de la revisación de lo que se hicieron en los primeros años de la Revolución Cubana, y ahí dijeron concretamente que se hicieron cargo que estuvo mal, y no solamente dijeron, uy, perdón, chiques, nos equivocamos, sino que fundaron una institución para hacer una reparación histórica a esa comunidad, que es el CENESEX, el famoso Centro Nacional de Educación Sexual. Mariela Castro es muy conocida por impulsar toda esta política. Entonces, me parece que cuando vamos a medir un proceso revolucionario no hay que medirlo por sus errores, sino que hay que medirlo por la capacidad de autotransformación y de reparación de los errores que comete, porque errores siempre vamos a cometer, sobre todo en todo proceso colectivo. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad que tiene el modelo político y social para poder reconocerlo y reparar lo que tenga que ser reparado? Y además hay otra cosa, en este punto cualquier proceso político y histórico es hijo de su época. Digamos, las personas de las que estamos hablando son personas que la mayoría de las personas de la revolución están todas muertas o casi todas. Estamos hablando de los años 40, 50, pensemos en nuestros abuelos, qué pensaban sobre estos temas, y no solo porque eran más o menos progres, sino también porque el desarrollo mismo de la lucha de las comunidades también le ponen límites o ponen de alguna forma los horizontes políticos y de transformación. Y eso no es menor, no podemos discutir con los ojos de hoy o de hace 20 años lo que pasó en los 50, para cualquier tema. Y ahí yo te quería preguntar una cosa, pensando en los procesos históricos y cómo esto a veces tiene una ida y vuelta. Escuché por ahí que, sin embargo, a principios de siglo, los países más avanzados del mundo en términos de la agenda de la comunidad, lo que hoy llamaremos la comunidad queer, era un país o una asociación de países que andaba ahí por Rusia, ¿no? Por Moscú, ¿no? Sí, ahí voy, ahí me meto con la Unión Soviética. A ver, la asociación de que el comunismo y la homosexualidad se llevan mal, por decirlo de alguna manera. No se quieren. No se quieren, no se quieren. Bien, tiene mucho que ver con, por ejemplo, en Rusia hoy en día se sabe que Putin persigue a la gente homosexual, hay campos de concentración en Chechenia y todo lo que ya sabemos, Putin malo con la comunidad LGBT. Bueno, eso es verdad, pero Putin está muy lejos de ser una persona de izquierda, no es una persona de izquierda, no es de izquierda. Bien, perfecto, está claro que no es de izquierda. ¿Es de izquierda o no? No, no es de izquierda, no es de izquierda. Lo que sí, Rusia fue de izquierda en algún momento, fue de izquierda cuando estaba en la Unión Soviética, cuando se fundó la Unión Soviética, y cuando se funda la Unión Soviética, lo primero que hace la revolución fue fundar un Ministerio de la Mujer que entre sus primeras medidas fueron legalizar el aborto, legalizar la homosexualidad y legalizar el voto femenino. Digo, la Unión Soviética, el primer país socialista. El divorcio también. Y el divorcio. El primer país socialista del mundo llevó adelante todas estas medidas en favor de la sociedad civil y en favor de la ampliación de derechos. Ahora, ¿qué sucedió? Después, a mediados de los años 30, vino Stalin, que no es un proceso propio de la izquierda, sino que es una desviación burocrática de la idea del socialismo que se tiene de las izquierdas. Es un ala de la izquierda, podemos decir. O sea, es una parte de la izquierda, no es toda la izquierda. Exactamente. O una desviación de la izquierda. Una desviación no buena. Yo estoy diciendo que algo desviado. Imagínate tú, dirían en Cuba. Stalin, que lleva adelante un proceso muy específico que tiene que ver con la burocratización
y con cercenar ciertos derechos civiles, entre los cuales estaba ilegalizar la homosexualidad por verla como una especie de lujo burgués. O un factor subversivo, ¿no? Sectores que no podían ser controlados por la maquinaria burocrática. Exactamente. En ese sentido, es verdad que la Unión Soviética tiene una mala historia en cierto periodo de su historia, pero claramente lo que se hace en marketing no es el periodo donde el Ministerio de la Mujer, Alexander Kollontai, llevan adelante todas las reivindicaciones de la liberación sexual, sino llevan adelante y hacen marketing del otro pedazo de la historia. Podemos llegar a establecer que en esos ejemplos que vos pusiste, en Cuba y en la Unión Soviética, hubo momentos progresivos, casi invertidos, ¿no? En un momento conservador, después uno progresivo y a la inversa en la Unión Soviética, pero dentro del marco de procesos revolucionarios y dentro del marco en donde había un proceso político que buscaba el bienestar o que busca el bienestar de la población y que eso incluye a diferentes sectores de la sociedad civil, las mal llamadas minorías, y la comunidad queer. Pero no todos los países del mundo viven una revolución comunista ni viven un proceso tan profundo de transformaciones en donde todo parecía ser posible de ser transformado. Y la pregunta que te quería hacer era, la izquierda existió en otros lugares, en Argentina, en Chile, en diferentes países de Latinoamérica y en el mundo, y también hay un vínculo entre la comunidad queer y las izquierdas. Entonces la pregunta que yo te quería hacer en este punto, ¿es tan flexible ese vínculo? ¿O también ha tenido roces o ha tenido situaciones complejas o ha tenido buenos ejemplos, si se quiere, o otros momentos en donde no hubo revolución? A ver, en los años 60, hasta los años 60, el movimiento LGBT era un movimiento que tenía cierto grado de autonomía de lo que se llama de las izquierdas, tanto de las izquierdas como lo liberal de las derechas y de la agenda política. Eso es así. Era un movimiento que luchaba por una cuestión concretamente identitaria y concretamente de un sector social. Ahora, cuando va avanzando la historia, sobre todo a principios y mediados de los años 80, la izquierda hace este proceso que hace la Revolución Cubana también lo hacen las izquierdas y revisan un montón de estas cuestiones y dicen, nosotros como izquierda, si queremos luchar por un mundo más igualitario y más libre, entonces tenemos que incorporar las reivindicaciones de los sectores sociales que vienen peleando e incorporar a la demanda del socialismo y de la clase obrera las reivindicaciones para construir un mundo más libre, entre las cuales están los feminismos, las reivindicaciones ecológicas, las reivindicaciones LGBT, etc. Y de hecho, hay una de las grandes referentas del movimiento LGBT en los años 2000 es Loana Berkins. Loana Berkins es una mujer trans, marrón y comunista. Y de lo que no se habla mucho es que ella era comunista. Esa la borramos. Esa parte, la historia liberal busca borrarla, siendo que Loana gran parte de su vida fue orgánica a un partido comunista y toda su formación es marxista-leninista. Entonces, digo, reivindicar a Loana Berkins y borrar la parte comunista de Loana Berkins me parece un despropósito. Y hoy la ley de identidad de género más progresiva del mundo viene de la mano de los movimientos sociales en Argentina, pero fundamentalmente por la figura de Loana Berkins y de Diana Zacayán. No se puede entender esta ley sin este proceso y estos liderazgos políticos. Y estos liderazgos políticos vienen de la izquierda y hay que decirlo claramente. Y ahora, y volviendo a tu pregunta inicial de, bueno, ¿por qué hay un montón de movimientos progresistas que vienen a decir, bueno, pero ahora por incluir a las minorías sociales dentro de los gobiernos progresistas tenemos menos votos? Y acá el problema y lo que hay que balancear no es que las minorías sociales logramos mediante la lucha arrancarle derechos al Estado, sino que lo que hicieron las sociales democracias y los gobiernos reformistas que no venían a realmente hacer un cambio radical de la sociedad en favor del conjunto de la sociedad, utilizaron las reivindicaciones de los movimientos LGBT para mostrarse como gobiernos progresivos. ¿Por qué? Porque no se animaban a tocarle la ganancia a los grandes capitalistas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, te la saco una ley social, como no le puedo tocar la ganancia a los grandes capitalistas, ¿qué hago? Digo, tengo que mostrarme progresivo de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Agarro las reivindicaciones de la comunidad LGBT, que no implica tocarle la ganancia a todos estos capitalistas, y saco una reivindicación por acá. Esa estrategia que utilizaron los socialdemócratas en un momento se agota.
Pero, Grasa, ahí me parece interesante. Pero entonces eso implicaría una pérdida del discurso, o una no suficiente vinculación entre la agenda de la comunidad queer y la cuestión de clase. Porque si los progresismos pudieron tomar solo la agenda queer y los derechos sociales y políticos, pero no los de clase, es también porque esa comunidad dejó de alguna forma el discurso de clase. ¿Cómo ves eso en términos de lo que se pedía desde abajo y lo que se tomó desde arriba? Igual, yo no estoy igual del todo de acuerdo con esta lectura que es medio clasicona de que los movimientos LGBT, los movimientos feministas no tienen o no teníamos. No es ninguna lectura, es una pregunta nada más. Tranqui. Pero hay mucha gente que lo afirma. Ay, no, porque el movimiento LGBT no tiene perspectiva de clase. No. Dentro de los sectores LGBT hay muchos sectores que tenemos una perspectiva de clase, por algo estamos acá sentados. Me parece que también, como en todo movimiento social, hay una disputa por la dirección. La dirección política de muchos de estos movimientos sociales son direcciones políticas burocráticas. Y hay que hablar de la burocracia gay, hay que hablar de la burocracia feminista, hay que hablar de la burocracia sindical. Hoy Argentina, el gobierno de Que Milei... no es feminista. Hoy en Argentina el gobierno de Milei se sostiene gracias a que la burocracia sindical nos lleva adelante paros y movilizaciones lo suficientemente contundente contra este gobierno. Y sin embargo no estamos culpando a la clase obrera porque la burocracia sindical tiene una dirigencia sindical. ¿Por qué culpan a la dirección? ¿Por qué culpan al movimiento LGBT porque tiene una dirección burocrática? Lo que no hacemos con la clase obrera, no lo hagamos con la comunidad LGBT y la comunidad feminista. Así como no estoy de acuerdo en organizarme solamente de manera identitaria y quiero tener un programa de clase desde la perspectiva LGBT, no culpemos por una cuestión identitaria, una cuestión coyuntural, programática y sobre todo de grado de desarrollo de la organización política y social. Déjame hacerte una última pregunta y bueno, también podés hacer un cierre si querés. Me gustaría que habiendo respondido eso, también me cuentes o me tires alguna punta sobre el tema de, bueno, pero hay una agenda neoliberal sobre, digamos, el pinkwashing, como también existe el greenwashing, obviamente. Existe una agenda acá, por ejemplo, en ciudades como Berlín, en el Día del Orgullo, pasás por el centro de la ciudad y las principales empresas que venden armas, que explotan litio, se pone una bandera del orgullo gigante, hay un pinkwashing. ¿Cómo podrían ser herramientas para luchar contra la crítica a la ausencia del discurso de clase y al mismo tiempo luchar contra la cooptación de las demandas de la comunidad queer de estos grupos neoliberales? ¿Cómo podrían ser las estrategias? Porque claramente es un terreno de disputa y es un coto de caza a la comunidad queer para amplios sectores del poder, digamos. Para poder construir un movimiento social, la mejor estrategia es tener reivindicaciones claras y que esté muy claro por qué nos estamos organizando. Poner en el centro, por ejemplo, que para la libertad sexual necesitamos el bienestar de nuestros propios cuerpos. Para el bienestar de nuestros cuerpos necesitamos, primero que nada, poder comer, poder tener trabajos que no sean precarios y al mismo tiempo solidarizarnos con las guerras que están sucediendo. Digo, me parece muy importante poner en el centro de la cuestión de que están sucediendo genocidios en este mismo momento y no hay nada que vaya más en contra de la libertad o de la libertad sexual que la guerra. Entonces me parece que no hay reivindicación más queer que la paz, la igualdad y la libertad sexual. Entonces me parece que son cosas que tenemos que poner en el centro. Y otra cuestión que hay que poner en el centro es recuperar la idea de lo colectivo. Y lo colectivo no es solamente juntarme con la gente que se parece a mí. Lo colectivo y la comunidad también es juntarnos con la gente que no se parece a mí y poder construir demandas en conjunto. Eso quiere decir poder construir una agenda LGBT, una agenda queer que plantee en el centro la liberación, no solamente de sí misma, sino de todos los sectores de la sociedad para poder construir lo que queremos, que es un modelo social de redistribución de la riqueza, de libertad de los cuerpos y, por supuesto, de la paz como motor de la historia. O sea, la libertad de los cuerpos también implicaría la libertad del capital de los cuerpos, ¿no? La cuestión no es individual, no es
que yo me libero, si yo me empodero, si yo tomo conciencia. Tiene que ver con las posibilidades materiales de que toda una comunidad se pueda liberar. Hay que salir de la matriz de la idea de que liberarse es una cuestión individual para empezar a pensar que si no hay una comunidad liberada, no hay libertad real. Y no puede haber una comunidad internacionalmente liberada si te están bombardeando un país al lado del otro. Por si no se han dado cuenta, estamos hablando de Gaza. Bueno, muchas Y de gracias. Los demócratas que se Tirando hacen bomba. los progresistas y después te dicen, mira la banderita LGBT y después clavan una cantidad de misiles importantísimos. Bueno, muchas gracias, Grasa, por este input. La verdad que me voy a poner a leer y a estudiar. Bueno, muchas gracias a todos. Si les gustó lo que están viendo, esto es Grasa Saturada en nuestro podcast La Voz del Jaguar, @lavozdeljaguar.podcast. Nos taguean, comentan, se suscriben y le recomiendan a sus amigues que este podcast está buenísimo y que lo tendrían que estar escuchando. A los enemigos también. A los enemigos también se lo recomendamos. Hasta luego.